¿Sabías que Mateo es el único evangelio que menciona la visita de los sabios de Oriente que siguieron la estrella hasta Jesús? Hoy estamos en nuestro día 276 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvió a Galilea, a su ciudad Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres
todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para reflexionar. En nuestra lectura de hoy en Mateo capítulo 2 seguimos leyendo sobre referencias al Antiguo Testamento que Mateo hace para confirmar a su audiencia que ciertamente en Cristo se estaban cumpliendo profecías que ellos habían recibido hace años atrás. Vamos a ver un par de ellas. El lugar en donde nacería Jesucristo. Ya leímos Mateo 2, 5, 6 y encontramos con esta profecía de Miqueas 5, 2 que dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mateo es intencional para hablar del lugar en donde nacería ese gobernante que apacentara con poder de Dios a Israel. Cuando los sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntaban por el rey de los judíos. Cuando Herodes consultó con los sacerdotes y escribas acerca de las palabras de los sabios, ellos le declararon que habría de nacer en Belén de Judea. La profecía de Miqueas estaba siendo confirmada. Jesús es rey. Es interesante notar a quienes les fue revelado el nacimiento de Cristo, a unos sabios de Oriente que, según el pastor John MacArthur, eran posiblemente magos zoroastristas de Persia, y aún más pudiéramos hablar de la forma en que ellos estaban siendo guiados a Jesús a través de una estrella. Pudiéramos pasar tiempo tratando de investigar cómo fue que esta estrella los guió y cómo fue que se detuvo en el lugar donde estaba el niño, pero no dejamos que esto nos distraiga del enfoque que Mateo quiere darnos. Nos reta a pensar como el pastor John Piper nos anima a hablar de este pasaje. Él dice: Dios está guiando a extranjeros a Cristo para que lo adoren, y lo hace ejerciendo una influencia y poder globales, probablemente universales, para llevarlo a cabo. Mateo muestra el modo en que Dios ejerce influencia sobre las estrellas del cielo a fin de que unos sabios extranjeros lleguen a Belén y puedan adorar al Hijo, el Hijo llamado de Egipto. Ahora veamos lo que nos dice Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es un paralelo de Mateo 2:15. Esta fue una de las referencias de Mateo al Antiguo Testamento que más nos puede llamar la atención por las palabras que incluye el autor. De Egipto llamé a mi hijo, las cuales hacen referencia a las palabras del profeta Oseas. ¿Recuerdas quién fue liberado de la esclavitud de Egipto? Si haces memoria sobre la historia del Éxodo, seguramente el pueblo de Israel será lo primero que viene a tu mente cuando lees el pasaje del profeta Oseas.
Sin embargo, Mateo usa este mismo versículo para referirse a Jesús como a ese hijo llamado de Egipto. En cuanto a este pasaje, el pastor John MacArthur dice, Mateo sugiere que la permanencia de Israel en Egipto fue más una imagen profética que una profecía literal. Estas imágenes se denominan tipos y apuntan siempre a Cristo, identificadas claramente por los escritores del Nuevo Testamento. Jesucristo es el mejor hijo, el mejor Israel. Cristo es nuestro mejor ejemplo. En nuestro pasaje de Lucas del día de hoy se nos presentó un relato en el que Jesús, siendo de 12 años, subió con sus padres a Jerusalén como de costumbre para la fiesta de la Pascua. Lucas nos relata que cuando era momento de volver a su ciudad, Jesús se quedó en Jerusalén. Sus padres, al percatarse de que no iba con ellos en la caravana, regresaron a buscarlo y después de 3 días lo encontraron. Lo que este pasaje nos enseña acerca de Jesús es mucho y sin duda podemos tomarlo como una oportunidad para examinar nuestros corazones delante del Señor en diversas áreas. En esta porción encontramos que al estar en Jerusalén, número 1, Jesús estaba en el templo. Actualmente, ¿eres parte de una iglesia local? Si es así, ¿qué tan intencional estás siendo en ser un miembro activo para servir al cuerpo de Cristo? Si no lo estás haciendo, puedes leer Hebreos 10, 19 al 25 y pedir al Señor que traiga convicción a tu corazón en cuanto a esta situación. Número 2. Él estaba sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. La pregunta para nosotros es, ¿qué tan pronto eres para escuchar a otros? ¿Qué tan dispuesto está tu corazón a recibir enseñanza de otros? Usualmente eres de las personas que hablan todo el tiempo o tomas oportunidades para también escuchar lo que otros tienen que decir. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste intencional en pedir consejo en cuanto a determinada situación? Número 3. Él sabía que era necesario estar en la casa de su padre. La pregunta para nosotros es, ¿has considerado la necesidad que tienes de pasar tiempo con Dios y con otros creyentes? Ser parte de una iglesia local es sumamente importante. Ser parte de un cuerpo de creyentes no solo trae beneficio en nuestras relaciones, sino que sin duda creceremos en nuestra relación con el Señor mientras vivimos en comunidad con otros que de corazón sincero le buscan. Número 4. Jesús permanecía sujeto a sus padres. Siempre tendremos alguna autoridad en nuestra vida. Observa y verás que hay alguien en quien debes someterte. Tu esposo, tus padres, tu pastor, tus jefes en el trabajo, tus gobernadores. Siempre habrá alguien. ¿Qué tan gozoso está tu corazón ante el hecho de que debes someterte? ¿Cómo te anima el ejemplo del Rey de Reyes a ser fiel, a someterse a otros? Número 5. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que el ejemplo de Cristo sea de ánimo para que podamos ser intencionales en invertir tiempo, en crecer en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Recuerda las palabras de Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Para meditar. Al considerar las profecías del Antiguo Testamento el día de hoy y ver cómo ellas tuvieron su cumplimiento en Cristo, te animo a dar gracias a Dios por su fidelidad a su palabra para que seamos fortalecidos en nuestra fe. Al considerar sobre Cristo en nuestro mejor ejemplo, medité en que quizá muchos de nosotros ciertamente no estamos siendo guiados por el ejemplo de Cristo, sino por nuestro propio corazón o por enseñanzas de hombres. Ante esta realidad, podemos recordar varios recursos que tenemos disponibles. Si el Señor ha traído convicción a nuestro corazón ante la necesidad de crecer en humildad y ser más como Cristo, puedes tomar alguno de los recursos que hay disponibles para ese caso. John Piper dice, buenas nuevas de gran gozo es, es lo que puedes escuchar. John Piper, buenas nuevas de gran gozo.
Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 276. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.